Barbie es una película coreana del 2012 que cuenta la historia de una familia humilde coreana conformada por la hija mayor y cabeza de la familia, Lee Sun-young, quien se encarga de las necesidades de su familia desde preparar la comida hasta hacer la limpieza. Además de eso, ella ayuda a atender la casa de huéspedes que su tío maneja. Ella vive con su hermana menor Lee Sun-ja, quien es una niña pequeña y enfermiza, que pasa el día maquillándose y ayunando con el objetivo de parecerse a sus muñecas, sin mencionar que no le ayuda en nada a su hermana mayor. Ambas niñas viven con su padre, quien tiene una discapacidad mental, pero que a pesar de eso trata de proteger y cuidar de sus hijas de alguna u otra manera. El último integrante de esta familia es el tío holgazán y sin escrúpulos llamado Mang-taek. La historia comienza cuando su tío lleva a un norteamericano y a su hija Barbie a su casa, el cual dice querer adoptar a Sun-young. El tío se la presenta y sin pedir la opinión de la pequeña dan por hecho la adopción. Esa misma tarde, mientras Barbie paseaba por la playa, es acosada por unos niños quienes sienten curiosidad al verla porque es una niña extranjera. Comienzan a tocarle el pelo, lo cual asusta a Barbie. Es entonces cuando Sun-young trata de ahuyentar a los niños con una resortera para después tomar la mano de Barbie y huir juntas. Después tratan de tener una conversación, pero al hablar diferentes idiomas, en este caso coreano e inglés, no logran entenderse, pero aún así la niña le regala su resortera a Barbie y es a partir de ahí donde comienza su amistad. Mientras tanto, el tío trata de hacer que el padre de Sun-young firme los papeles de adopción, diciéndole que a cambio le dará una salchicha, pero el padre, a pesar de su condición, se niega a aprobar la adopción sabiendo que podría no volver a ver a su hija. Por otro lado, la hermana menor de Sun-young, Sun-ja, vive anhelando poder vivir algún día en Norteamérica, y cuando se entera que Sun-young ha sido elegida para ser adoptada y mudarse a los Estados Unidos, se molesta y la agrede, obligándola a que desista de la decisión ya tomada por el extranjero. Sun-young, quien de todos modos estaba renuente a mudarse, acepta y trata de hablar con su tío para decirle que es Sun-ja quien debería ser adoptada, ya que ella es quien está más que dispuesta a ir. El tío se niega rotundamente, alegando que la decisión depende totalmente del extranjero y no de él. Entonces Sun-young decide hacer que su padre no firme esos papeles diciéndole que podría morir si se va a Norteamérica. Por otro lado, la hermana menor, por su cuenta, decide tratar de convencer a su tío, comenzando por hacerle el desayuno y tratarlo con respeto, cosa que no hacía antes. Pero el tío le dice que no importa lo que trate de hacer, que no cambiará de opinión. Sun-ja se molesta y vuelca la pequeña mesa de comida, lo que hace que su tío le aviente la comida en la cara. Sun-young asiste a la escuela mientras hace pulseritas para poder venderlas en la playa y así poder ganar un poco de dinero para mantener a su familia. Un día de esos se vuelve a encontrar con Barbie y le vende una pulsera a $100, no sabiendo el valor real del billete. Y a pesar de que el norteamericano dice querer adoptar a Sun-young, le molesta demasiado la idea de que Barbie se relacione con la niña. La hermana menor le dice a Sun-young que Barbie le pagó demasiado por una pulsera y le dice que irá a devolverlo, pero en vez de devolverlo como afirmaba, decide ir a cambiarlos por wones, que es el dinero que se maneja en Corea. La niña, en vez de usarlo para los gastos de la casa, que le caerían muy bien a su familia, decide irse de compras y se lo gasta en vestidos y maquillaje. El tío llega a casa y le ordena a Sun-young lavarse el pelo, ya que tiene que llevarla a sacarse unas fotos para su pasaporte. Mientras, sigue intentando convencer al padre para que firme los papeles, incluso llega a golpearlo, pero el padre se sigue negando. Aún con el padre en contra, el tío se lleva a arrastras a la niña para sacarle unas fotos y así comenzar a tramitar su pasaporte. Pero en el camino, el papá los persigue y recibe algunos golpes más de parte del tío malvado. Al final, Sun-young se deja tomar las fotos de mala gana. Por la noche, el padre de las niñas, viendo que ya es muy tarde y su hija mayor no ha llegado a casa, decide ir a buscarla y la encuentra en la casa de huéspedes mientras uno de los clientes trata de agredirla. Y entonces le pega con el sartén y se la lleva a cuestas de ahí, y la pequeña se queda dormida en el camino. Sun-young sale al día siguiente a vender sus pulseritas y se encuentra con Barbie. Se van a cenar juntas al hotel donde Barbie se hospeda. Después se toman unas fotos, se prueban unos vestidos y se meten a bañar juntas. Todo esto mientras el padre de Barbie se encuentra ausente, quien al regresar al hotel y encontrarlas juntas se molesta con su hija y manda a Sun-young a casa. Después de eso, el tío de Barbie sale a recoger las fotos para el pasaporte de su sobrina, pero el encargado le dice que su sobrina menor, Sun-ja, ya fue a recoger esas fotos, retrasando así el trámite del pasaporte de Sun-young. Luego la hermana menor va con el norteamericano y su hija a la playa, aún sin el consentimiento de Barbie, ya que no le cae bien la niña porque dice que se ve tan falsa. Sun-ja trata de quedar bien con el norteamericano porque piensa que sí puede hacer que la adopte a ella en vez de a su hermana. El tío, muy disgustado por no tener las fotos, va a ver al norteamericano para pedirle dinero para las fotos del pasaporte y amenazándole con decirle la verdad detrás de la adopción a Barbie si éste se niega a darle el dinero. Más tarde, Sun-young se encuentra cuidando de su hermana, quien se enfermó ese día por haber ido a la playa.
pero en vez de ser agradecida se pone grosera y acusa a su hermana mayor de haber puesto a Barbie en su contra. Sun-young niega todo eso, pero su hermana menor no le cree. ¿Cómo iba a ser eso si no hablan el mismo idioma? El padre de Barbie se encuentra disgustado porque a su hija comienza a caerle bien la niña que pensaba adoptar y decide entonces hablar con el tío para informarle de su cambio de opinión y que cree que será mejor idea adoptar a la hermana Sun-ja, ya que Barbie se ha encariñado con la niña mayor. El tío se encuentra visiblemente molesto, diciendo que no puede llevarse a Sun-ja porque es una niña enferma y que ella no le servirá de nada. Pero al final es convencido por el norteamericano, quien lleva a la niña al doctor para que le examinen el corazón. Barbie, al enterarse de esto, se muestra en desacuerdo porque piensa que Sun-ja es una niña odiosa y que sus buenas intenciones son falsas, pero su negativa no influye en nada a su padre. El padre de las niñas sigue negándose a firmar los papeles a pesar de ser golpeado por el tío, y Sun-young se encuentra triste porque su hermana menor se irá a otro país. Por otro lado, Barbie escucha una conversación que tiene su padre con su hermana mayor, quien al parecer se encuentra gravemente enferma y necesita un trasplante de corazón, siendo así la manera en que se entera que su padre le prometió un corazón a su hermana y que quiere adoptar una niña no para hacerla parte de la familia, sino para que sea la donante, abarcando así en esta película dos temas importantes. El primero es la trata de personas y el segundo, el tráfico de órganos. Barbie discute con su padre y a escondidas trata de deshacerse del pasaporte de Sun-ja, pensando que esa sería la solución para evitar las malas acciones de su padre. Pero este la comunica con su hermano mayor por teléfono y Barbie al final le entrega dicho pasaporte y rompe a llorar. Barbie llega esa misma noche a casa de Sun-young y le pide disculpas por lo que está haciendo su padre, y le cuenta que tiene una hermana enferma que necesita un corazón, pero le dice todo esto sabiendo que Sun-young no le entenderá. Mientras, Sun-young llora y le pide que cuide bien a su hermanita porque a pesar de ser un poco mal educada, sigue siendo lo que ella más quiere. Después nos muestra al tío, quien recibe el dinero a cambio de vender a su sobrina y se va a comprar un auto. Sun-ja espera en la puerta mientras van a recogerla y su papá comienza a ponerse ansioso. Comienza a repetir que ella morirá si se va con el extranjero, que es lo que Sun-young le había dicho antes para no irse a los Estados Unidos. Sun-young le pide una vez más a Barbie que cuide de su hermana y Barbie le entrega una carta. Al abrir la carta, esta solo contiene repetidas disculpas por parte de Barbie, lo que hace que Sun-young se dé cuenta que su hermanita no debería irse, siendo ya demasiado tarde porque no alcanza a detener el auto. La última escena de la película nos muestra a Sun-ja mirando la cámara y despidiéndose alegremente pensando que sus sueños por fin se verán realizados. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó o no, dale like y suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para lo que se supone que tenga que hacer y ya. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós.